El día antes de mi boda con el príncipe heredero, mi hermanastra menor se quedó embarazada de él. Como mi padre se opuso, se ahogó en el lago la noche de mi boda. A partir de ese día, el príncipe heredero me dejó embarazada repetidamente, solo para obligarme a tomar pastillas abortivas cada vez. Incluso incriminó a mi padre, con la intención de ejecutar a toda nuestra familia. Recuerda, esto es lo que toda tu familia le debe. En mi siguiente vida, vi a mi media hermana menor, embarazada y arrodillada en el suelo, llorando tan fuerte que sus lágrimas caían como lluvia, y le supliqué a mi padre que la casara con el príncipe heredero. Después de todo, un hombre que no puede controlar sus deseos nunca llegará a nada, e incluso si lo hace, fácilmente se arruinará por asuntos del corazón. Capítulo 1. Cuando el príncipe heredero me ahogó, aún estaba en el periodo posparto. El emperador estaba en su lecho de muerte, pero ni siquiera esperó a ascender al trono para tomar medidas contra todo nuestro clan. Con el frío cortante mi cuerpo seguía sangrando. Me obligó a sumergir la cabeza en el agua helada del lago una y otra vez. Aún insatisfecha, ¿cuál es la diferencia entre una hija legítima y la hija de una concubina? En aquel entonces, toda tu familia pensaba que era de baja cuna e indigna de mí. Ahora mírate, tu estatus es aún más bajo y despreciable que el de ella. Chu Linyao, una mujer con un corazón venenoso como el de una serpiente, no merece gestar al hijo del príncipe. No vales ni un dedo de ella. Con los años descargó en mí todo su odio por el suicidio de Chu Bailian. Chu Bailian era hija de la concubina de mi padre. Confiaba en su belleza y estaba decidida a alcanzar el poder. Desde pequeña, siempre buscó superarme en todo. Pensó que seduciendo al príncipe heredero a mis espaldas y quedándose embarazada primero, podría ocupar mi lugar. Por desgracia, calculó mal. Mi padre no era el tipo de hombre que cedía ante las amenazas. No solo no logró casarse con el príncipe heredero, sino que también arruinó su propia reputación, convirtiéndose en el hazmerreír de todo Bianjin. La víspera de mi boda, vino a mi habitación y me dijo: hermana, aunque no pueda casarme con el príncipe heredero en esta vida, no te dejaré vivir en paz. Espera, en tu noche de bodas te entregaré personalmente un regalo especial. Resultó que el regalo del que hablaba era para que el príncipe heredero se sintiera culpable y me odiara por el resto de su vida. Pero claramente eran los dos egoístas y egoístas, uno degradándose, el otro ignorando el bien común y arriesgando la reputación de la familia real por un acto tan despreciable. Mi padre temía que en esta coyuntura crítica, los demás príncipes lo criticaran, lo que haría que el emperador perdiera la fe en él. Aprovechó la agitación del harén imperial y la inestabilidad del reino para silenciarme, obligándome a soportar el disgusto y casarme con él. ¿Por quién hacemos esto? Si tuviera opción, preferiría no casarme antes que elegir a un hombre que no se preocupa por mi dignidad y embarazó a mi hermana menor. Y mi padre preferiría arruinar la reputación de Chu Bailian y sacrificar mi matrimonio para apoyarlo y asegurar su puesto en el Palacio del Este. Al final, la culpa es de toda la familia. No es que yo sea indigno, es que tú eres indigno. Dije. ¿Qué dijiste? El emperador tiene razón, no eres más que un pedazo de lodo, Heu Yunjin. No sabes distinguir el bien del mal. No te importa el panorama general. No mereces una esposa. No mereces hijos. No mereces ser el príncipe heredero. Y no mereces que te sirvan súbditos leales, el cielo tiene ojos. Y ahora que aún no has ascendido al trono, sin la familia Chu, estaré observando desde el inframundo para ver cuánto tiempo puedes conservar tu posición como príncipe heredero. Tras hablar, dejé de forcejear y permití que me estrangulara, hundiendo todo mi cuerpo en el lago. Solo la frialdad penetrante pudo traer claridad. Por desgracia, ni mi padre ni yo reconocimos antes su verdadera naturaleza. Señorita, es terrible. La segunda señorita está embarazada del hijo del príncipe, y el amo le está administrando castigos corporales en el santuario familiar. Abrí los ojos y descubrí que no estaba muerta. De alguna manera, había regresado a 10 años atrás, antes incluso de que me casaran. La persona que estaba frente a mí era mi doncella personal. Yunzi no tiene vergüenza de hacerse pasar por ti para acostarse en secreto con el príncipe heredero. Ahora tiene la audacia de rogarle al amo que le permita tomar tu lugar en matrimonio. Debes ir y detenerla antes de que lo logre. Esto ocurrió el día antes de mi boda con el príncipe heredero.
Chu Bailian se había hecho pasar por mí y se había reunido en secreto con el príncipe heredero durante tanto tiempo, pero decidió revelar su verdadera identidad justo el día antes de la boda. Debe estar segura de que el príncipe heredero siente algo genuino por ella, y está usando su embarazo para amenazar a mi padre. Esperando la boda de mañana. Así podrá preservar la reputación de la familia y obligarme a renunciar al cargo de princesa heredera. Su plan está bien pensado, pero ha elegido el método equivocado y a la persona equivocada a quien recurrir. Me levanté lentamente de la cama y hablé con calma. No hay prisa. Ayúdame a vestirme primero. En fin, mi padre no estaría de acuerdo. Ella estaba pidiendo una paliza, así que aguante unos cuantos golpes más. Cuando llegué al santuario familiar después del desayuno, Chu Bailian estaba arrodillada en el suelo. Obligando a mi madre a reconocerla como hija legítima, el edicto imperial solo mencionaba hija legítima. No especificaba ningún nombre. Mientras la dama mayor reconozca a Leonor como hija legítima, esto no se considerará engaño al emperador. Mi madre estaba tan furiosa que casi se desmaya. Señalándola y gritando, te hiciste pasar por mi hija para aliarte en secreto con el príncipe heredero. ¿Y ahora te atreves a exigir descaradamente que te reconozca como mi hija legítima? ¿Acaso tienes algo de vergüenza? Chu Bailian se giró para suplicarle a mi padre, la niña que llevo en el vientre es de la misma sangre del príncipe heredero. Padre, no puedes favorecer a tu hija mayor por encima de mí. Todas somos hijas de la familia Chu. ¿Qué importa quién se convierta en la esposa del príncipe heredero? Mi reputación está arruinada. Si no estás de acuerdo, no tendré más remedio que tirarme al río. Mi padre estaba tan furioso que le dio una bofetada, mujer desvergonzada. No tienes vergüenza, pero te atreves a involucrar a tu hermana en esto. Justo entonces, un sirviente anunció la llegada del príncipe heredero. Chu Bailian entró en cólera, se arrodilló en el suelo y golpeó su cabeza contra la mía. Por favor, hermana, perdona mi vida y la del niño que llevo en el vientre. Si quieres golpearme o regañarme, desquítate conmigo. Simplemente perdona la vida del niño que llevo en el vientre, y seré tu sierva por el resto de mi vida. Heu Yunjin levantó a Chu Bailian del suelo y señaló a mi padre, acusándolo. Ministro de la Secretaría, la hija de una concubina sigue siendo un ser humano. ¿Así tratas a tu propia hija? Te lo dejaré claro hoy, o reconoces a Lianer como tu hija legítima y la casas conmigo mañana, o iré yo mismo al palacio y le pediré al emperador que anule este matrimonio. Mi padre era un hombre que no temía a nada en este mundo. En mi vida anterior, dijo, esta hija desobediente avergonzó a nuestra familia. ¿Cómo podría convertirse en emperatriz? Soy leal al príncipe heredero. Aunque muera hoy, jamás permitiré que una hija así se case con él. Años después, ¿quién habría predicho que las palabras de lealtad de mi padre llevarían a la ejecución de toda nuestra familia? En esta vida, justo cuando mi padre estaba a punto de hablar, lo aparté. Negué con la cabeza y le susurré, padre, el pájaro sabio elige su percha. Mi padre era un hombre sabio, comprendió el significado oculto de mis palabras. Después de que el príncipe heredero entrara en la habitación con Chu Bailian en la mano, se volvió hacia mí y me preguntó, Yaur, ¿qué quieres decir? Un hombre que no puede controlar sus deseos no puede lograr grandes cosas, e incluso si lo logra, fácilmente se arruinará por asuntos del corazón. ¿De verdad merece tu vida? Padre. Después de que terminé de hablar, mi padre guardó silencio. Continué, un hombre así, incapaz de distinguir el bien del mal, si alguna vez llega a gobernar el mundo, no le dará ni un bocado a nuestra familia. ¿Recordará siquiera tu lealtad? Aunque mi padre siempre nos ha enseñado a servir al país sin buscar recompensas, esa persona debe ser digna de ser servida. Heu Yunjin salió de la habitación y le preguntó a mi padre, Chu-san, ¿ya te decidiste? Esta vez, la expresión de mi padre era mucho más tranquila que en la vida anterior. Esto es un delito de traición, incluso cuando se casa a la hija de un plebeyo. Piden permiso a sus suegros. Esto afecta a la reputación de la familia imperial. No me atrevo a tomar una decisión así por mi cuenta. Oficial Chu, ¿me estás desafiando? Mi padre hizo que toda nuestra familia se inclinara, si el príncipe heredero insiste. No me atrevo a resistirme. Por favor, pide al príncipe heredero que vaya al palacio y suplique clemencia por nosotros.
En el pasado, Heu Jung-jin siempre había confiado en mi padre para que lo encubriera, haciendo lo que quisiera. Pero ahora que mi padre ya no estaba dispuesto a arriesgar su vida para defenderlo, dudó. Me miró y le dijo, en realidad, el señor Chu no tiene por qué ser tan terco. Que Lianer sea la concubina y Chu Linyao la esposa principal, y ambas podrán casarse conmigo. Me burlé para mis adentros. ¿Acaso Chu Bailian no comprendió esta lógica en su vida anterior? Lo que Chu Bailian siempre ha deseado no es estar con él, sino ser la princesa heredera y con el tiempo, la emperatriz. De lo contrario, en su vida anterior, a pesar de estar embarazada del hijo del príncipe heredero, porque preferiría morir antes que esperar el puesto de concubina, y en su lugar elegiría luchar a muerte conmigo. Como fracasó, tampoco quiere que yo lo tenga fácil. Efectivamente, Chu Bailian salió tambaleándose de la habitación, se arrodilló en el suelo y suplicó, no, príncipe heredero, por favor, revoque su decisión. Eres el futuro esposo de mi hermana mayor, ¿cómo me atrevo siquiera a pensar en ti? ¡Qué tontería! Pero Heu Jung-jin lo creyó de verdad, mirándola con expresión conmovida. Por un instante ambos intercambiaron miradas abiertamente delante de mis padres, humillándome enormemente. Mi madre no pudo evitar intervenir. Llegaste al extremo de hacerte pasar por mi hija para conocer al príncipe heredero, ¿y te atreves a afirmar que no te atreverías a codiciar al futuro esposo de tu hermana? ¿A quién intentas engañar? La expresión de Heu Jung-jin pasó del cariño a la sospecha, y su mirada se volvió cada vez más significativa al observar a Chu Bailian. Ella se arrodilló en el suelo, pálida y ansiosa, explicando, no, no es eso. Lianer no sabía que quien tenía frente a ella era el príncipe heredero en ese momento. Lianer se enamoró del príncipe heredero a primera vista, y debido a su humilde condición de hija de concubina, se sintió inferior. Por eso usó el nombre de su hermana, ya que el corazón del príncipe heredero pertenece a mi hermana. ¿Cómo podía Lianer, la hija de una humilde concubina, atreverse a compartir marido con su hermana? Lianer preferiría hacerse a un lado antes que obstaculizar la felicidad de mi hermana. Esas palabras solo las podía creer Heu Jung-jin. Habló suavemente para consolarla. ¿Qué tonterías dices? Solo he visto a tu hermana una vez. ¿Cómo podría llenarme el corazón solo con ella? Eres su propia hermana. ¿No le importaría que te convirtieras en su concubina? ¿Lo haría? Después de hablar, Heu Jung-jin me miró. Fruncí el ceño. ¿Por qué me miraba? ¿Quería que me uniera a él para convencer a Chu Bailian de convertirse en su concubina? Parecía que después de todo a Heu Jung-jin no le importaba de verdad Chu Bailian. En mi vida anterior no tuvo el valor de presentarse ante el emperador para cancelar el compromiso, pero descargó todo su resentimiento en nuestra familia Chu. En esta vida, antes de que mi padre pudiera hablar, yo, deliberadamente, respondí. Su Alteza Real, esta humilde doncella no se atreve a objetar. Heu Jung-jin, como era de esperar, se alegró de mi respuesta. Justo cuando estaba a punto de hablar, cambié de tema y continué. Sin embargo, una concubina es diferente de una esposa secundaria. Se requiere el decreto del emperador, una ceremonia matrimonial formal y un sello oficial del Ministerio de Derechos. Si obligaran a mi hermana menor a entrar en la mansión del príncipe de esta manera, sería demasiado difícil para ella. Además, el príncipe y mi hermana menor están profundamente enamorados, y no deseo obstaculizar el matrimonio entre Su Alteza Real y mi hermana menor. En cuanto al asunto ante el emperador, sería mejor que Su Alteza Real hablara personalmente. ¿Cómo podría yo, como súbdito, atreverme a hablar de semejante asunto? En ese momento Heu Jung-jin estaba furioso. Era el quien acababa de decir que quería casarse con Chu Bailian, y era el quien había ido al Palacio Imperial para cancelar el compromiso. El ambiente se había caldeado hasta ese punto. Si no iba a la presencia del emperador para proponerle matrimonio, no podría quedar bien delante de mi padre y Chu Bailian. Se giró hacia mi padre y dijo enojado, dilo entonces. Chu-san. No te arrepientas. Mi padre. Puse los ojos en blanco por mi padre. No aprecias tu posición como príncipe heredero. Entonces, ¿por qué debería arrepentirse mi padre? Es como si él hubiera elegido ser príncipe heredero para mi padre. Vi al príncipe heredero irse furioso. En mi vida anterior, mi padre le había servido fielmente compartiendo sus cargas.
En esta vida mi padre no lo detuvo. En vísperas de su boda, corrió al palacio sin ninguna preocupación. Solo para casarse con la hija de una concubina. Con razón el emperador estaba tan furioso que casi escupió sangre. Mi padre fulminó con la mirada a Chu Bailian y dijo: te mereces lo que mereces. A partir de hoy, ya no quiero interferir en tus asuntos. Elegiste este camino. Asume la responsabilidad de tus actos. Atención. Acompaña a la segunda señorita de regreso. Después de que Chu Bailian se fuera, mi padre se volvió hacia mí y mi madre y dijo: deberían regresar a descansar. ¿Debo ir al palacio? Padre, ¿aún vas a interceder por el príncipe heredero?, pregunté. Mi padre me dio una palmadita en la mano y dijo: no te preocupes. No soy tonta. De todas formas, no será príncipe heredero por mucho tiempo. Este matrimonio se canceló y tendremos que organizar uno nuevo para ti. Si esto se sabe, ¿cómo te casarás en el futuro? Agarré a mi padre de la manga. Los horrores de mi vida anterior aún estaban frescos en mi mente. Padre, no quiero casarme con nadie. Eso es una tontería. Te caíste y te lastimaste una vez, ¿y ahora te da miedo casarte? ¿Cómo puedes ser hija de la familia Chu? Mi padre me dijo: cuando llegues a mi edad, lo entenderás. En la familia imperial, ¿cuántas personas pueden estar juntas toda la vida? Pero el poder que tienes, la gloria de la familia Chu y el bien que puedes hacer por la gente durante tu vida, son cosas que quedarán registradas en los libros de historia. No culpes a tu padre por ser cruel. Las mujeres comunes pueden vivir la vida que desean, pero el emperador te eligió personalmente como esposa del príncipe heredero. Entre el amor y el poder, si puedes tener ambos, qué maravilla. Pero si no, tu padre preferiría que eligieras esto último. No será tan apasionado como el pegamento, pero será próspero y floreciente. Tu padre cree en ti. Me conmovieron profundamente sus palabras. ¿Puede una mujer también vivir una vida de gracia y encanto? En este mundo que valora más a los hijos que a las hijas, mi padre nos trata a todos por igual. Ha hecho todo lo posible para mí y para Chu Bailian. Chu Bailian podría haber tenido una vida mejor, pero fue demasiado desagradecida. Padre, entre estos príncipes, el segundo es incompetente e indulgente. El tercer príncipe es insensato y falto de talento. El único capaz de asumir grandes responsabilidades es el cuarto príncipe. Recuerdo que siempre lo has tenido en alta estima. Mi padre suspiró y dijo: sí, entre los príncipes, en cuanto a carácter y capacidad, es sin duda digno. Lamentablemente no tiene ningún interés en heredar el trono. De lo contrario, no habría permanecido indiferente cuando alguien más se atribuyó el mérito de salvar al emperador. En su vida anterior, Heu Yunjing salvó al emperador y tuvo un compromiso conmigo, por lo que fue nombrado príncipe heredero por el emperador. Resulta que quien salvó al emperador no fue él, sino el cuarto príncipe. Heu Yunjing y Chu Bailian, a uno le encanta atribuirse los méritos de los demás y al otro imitarlos. Son realmente iguales. Dije que no gustar comer pescado no significa que no se pueda pescar. Padre, tú comprendes este principio y el emperador lo comprende aún más. Heu Yunjin, sin la familia Chu, veré con impotencia cómo te arrebatan el puesto de príncipe heredero. Mi padre corrió al palacio para ver al emperador, y este me prometió al cuarto príncipe. Entraremos al palacio dentro de 3 días para expresar nuestra gratitud. En esta vida, Chu Bailian solo está comprometida como concubina del príncipe heredero, pero estaba orgullosa. La noche en que recibió el edicto imperial, corrió a mi habitación y dijo: mientras no seas tú, no importa quién se convierta en emperatriz. Aunque solo sea una concubina, aún tengo la oportunidad de convertirme en concubina imperial en el futuro. En cuanto a ti, Chu Linyao, puedes olvidarlo por el resto de tu vida. De ahora en adelante, cada vez que nos veamos, tendrás que arrodillarte ante mí y llamarme emperatriz. Miré su rostro desfigurado y pregunté con calma: ¿por qué? No nos guardábamos rencor. ¿Por qué preferiría morir antes que dejarme vivir en paz? En ese momento, levantó la vista de repente para encontrarme con la mía. Como un demonio codicioso del infierno, ambas somos hijas de la familia Chu. En cuanto a origen y belleza, no soy inferior a ti. ¿Por qué mi padre te favoreció? ¿Solo porque eres la hija legítima?
Chu Linyao, haré que todos en la familia Chu te vean arrodillada ante mí, sometiéndote a mí. ¿Quién nos hizo a ambas hijas de la familia Chu? ¿Acaso solo una puede convertirse en emperatriz? Aunque yo no pueda ser emperatriz, prefiero que sea otra. Mientras viva jamás dejaré que te conviertas en emperatriz. Nunca había visto a una Chu Bailian tan venenosa. Era completamente distinta a la tímida y frágil hermana de mis recuerdos. Estaba aún más furiosa conmigo misma por haberme dejado manipular tan fácilmente por celos, en mi vida anterior, por una persona tan miope. No soportaste ser hija de una concubina, pero permitiste que la niña que llevabas en el vientre naciera como tal para tu propia gloria. Estabas dispuesta a avergonzar a la familia Chu por tu propio futuro. Estabas dispuesta a arriesgar el futuro del príncipe heredero. Has dañado a otros y a ti misma. Hermana, ¿debería llamarte lista o insensata? Sin embargo, quizás no fui yo quien perdió en la vida anterior, sino el cariño barato que sentía por Heo Yunjin. Por suerte en esta vida, no elegiré a Heo Yunjin. 3 días después entré al palacio el mismo día que Chu Bailian para presentar mis respetos al emperador y expresarle mi gratitud. Debido a nuestras diferentes posiciones, Chu Bailian, como concubina del príncipe heredero, vestía sus mejores galas y viajaba en el carruaje más lujoso de la familia. Yunxi estaba tan enojada que se le salió la horquilla del pelo. Señorita, usted es la hija legítima. Ella. La interrumpí. Es la concubina del príncipe heredero. Que se regodee unos días. En fin, no se regodeará mucho. Yuxi señaló de repente el carruaje que tenía delante y dijo: señorita, mire. ¿No es ese el príncipe heredero? De hecho, vino a recogerla él mismo. Va al palacio a presentar sus respetos al emperador, así que ¿por qué necesita traer tantos pergaminos? Al oír esto, levanté la cortina y miré hacia afuera. Dije con indiferencia: quizás crea que al emperador actual le gustan las pinturas con pergaminos. Cuando tenía 8 años, el emperador vino a visitarnos disfrazado con varios príncipes. 2 cuadros que había dibujado en el estudio de mi padre despertaron su admiración. Uno era una escena de la cosecha de otoño con abundantes cosechas, pero agricultores pobres y hambrientos. La otra era una escena de la corte distribuyendo gachas y dinero, con gente haciendo filas kilométricas. El emperador me preguntó por qué pintaba esas escenas. Tiré de su manga y le susurré al oído: quienes nacen en la riqueza deben estar agradecidos al cielo y a sus padres. Cada bocado y sorbo debería recordarnos las penurias de los campesinos. El emperador se sintió muy complacido y me preguntó con qué clase de persona quería casarme de mayor. Señalé el cuadro de la distribución de sopa y dije: quiero casarme con quien pueda alimentar a la gente del cuadro. Quizás esas 2 inocentes palabras de mi infancia llevaron al emperador a elegirme como candidata a princesa heredera. Ahora, Ku Bailian también intenta congraciarse presentándole sus propias pinturas, haciendo alarde de su talento artístico. Ku Bailian originalmente planeó causar sensación ante el emperador, imitando mis acciones de niña, para ganarse su favor. Sin embargo, estaba tan absorta en presumir que no se dio cuenta de que tanto el emperador como la emperatriz estaban furiosos con ella. Por su culpa, el príncipe heredero actuó impulsivamente y arruinó una alianza matrimonial, revelando además al emperador que no era apto para el trono, especialmente a la emperatriz, cuyo hijo Heo Yunjin aún no había asegurado su puesto en el palacio oriental. Ahora, debido a la intromisión de Ku Bailian, su futuro estaba lleno de incertidumbres. Por lo tanto, cuando Ku Bailian se arrodilló en el suelo con sus cuadros en la mano y dijo: Su Majestad, he pintado algunas piezas recientemente y deseo presentárselas a usted y a la emperatriz, ni el emperador ni la emperatriz la reconocieron. El emperador, como siempre, se preocupó por mí preguntándome qué libros había leído recientemente y qué cosas interesantes sucedían en el campo. Me escuchó con satisfacción y me recompensó con numerosas joyas, alhajas y libros raros, para luego continuar charlando con mi padre sobre asuntos familiares. Durante toda la conversación, ni el emperador ni la emperatriz mencionaron a Ku Bailian ni una sola vez. A pesar de ser una concubina, la trataban como a una criada, arrodillándose a su lado sin que nadie se diera cuenta. La emperatriz incluso expresó su preocupación de que Heo Yunjin no consiguiera el puesto de príncipe heredero y rápidamente concertó otro matrimonio para el delante del emperador, la hija mayor del ministro de Derechos. Yao Qingyin iba a ser la esposa oficial del príncipe heredero.
El emperador no dudó en aceptar. Ku Bailian había mencionado antes que ella había pintado varios cuadros y quería regalárselos al emperador. Ahora, ella seguía arrodillada en el suelo, sosteniendo las pinturas. Su rostro estaba tan rojo que parecía que iba a sangrar. Pensé que Ku Bailian ya había perdido toda su dignidad. Pero cuando el emperador organizó personalmente el matrimonio y todos nos pusimos de pie para expresar nuestra gratitud, Heu Yunjing ayudó con entusiasmo a Yao Qingyun a ponerse de pie, sin atreverse a mirar a Ku Bailian ni una sola vez durante todo el proceso. Supongo que Heu Yunjing debió ser reprendido severamente por el emperador el día que rompió el compromiso. Y cuando su posición como príncipe heredero se vio amenazada, supo que debía aprender la lección. Estaba absorto en la escena cuando me levanté, y una mano fuerte me ayudó a levantarme. Su mano era pálida y delgada. Levanté la vista y me di cuenta de que era el cuarto príncipe Heu Yunting. El emperador nos miró con satisfacción y sonrió. Yunting suele parecer tan frío y distante, pero es amable con Lin Yao. Parece que tomé la decisión correcta al organizar este matrimonio. Sin embargo, solo yo sabía cuánto me temblaban las manos. Los días y las noches que Heu Yunjing me atormentaba aún estaban frescos en mi memoria, y ahora sentía miedo y resistencia hacia los hombres. Pero mi padre tenía razón, lastimarse una vez no da miedo, lo importante es levantarse. La emperatriz, con una sonrisa forzada, intervino, sí. ¿Quién habría pensado que el cuarto príncipe sería tan considerado? A diferencia de Yunjing, quien siempre está preocupado por los asuntos de la corte. Escuché que anoche un asesino intentó fugarse de la prisión. Yunjing se quedó despierto toda la noche para garantizar la seguridad del emperador, e incluso estuvo corriendo toda la mañana para encargarse del asunto. El emperador miró a Heu Yunjing con satisfacción. Eso me parece más apropiado. Al fin te comportas como un príncipe heredero. La emperatriz logró desviar la atención del emperador y luego le dijo a Heu Yunjing, sé que quieres tranquilizar a tu padre. Pero también deberías dedicar tiempo a tu propio futuro. Quédate hoy en el Palacio Fénix y charla un rato con la señorita Yao. Heu Yunjing estaba a punto de aceptar cuando la interrumpí de repente. Su Majestad, la emperatriz ha malinterpretado. Anoche el príncipe heredero estuvo en el Ministerio de Derechos acompañando a su hermana menor. Fue el cuarto príncipe quien capturó al asesino. La emperatriz me miró con desaprobación. Eres solo una joven que nunca sale del palacio. ¿Cómo sabes que fue el cuarto príncipe quien capturó al asesino? Ante el escrutinio del emperador y la emperatriz, respondí con cautela, Su Majestad, el brazo del cuarto príncipe está herido y sangra. El eunuco al lado del emperador también dijo, así es. El cuarto príncipe interrogó al asesino toda la noche y corrió al palacio esta mañana para expresar su gratitud. Aún no había descansado. El emperador se volvió hacia Heu Yunjing y le preguntó, ¿no te ordené interrogar al asesino esta mañana? ¿Dónde estabas? Heu Yunjing estaba tan asustado que inmediatamente se arrodilló en el suelo y dijo, Su Majestad, fui a escoltar a Bai Lian al palacio. ¡Idiota! El emperador estaba tan furioso que le arrojó su taza de té. Rociando a Bai Lian con té, ambos se arrodillaron uno junto al otro con la cabeza gacha. Bai Lian solo dijo una frase en todo el tiempo. Debido a este pequeño incidente, la emperatriz volvió a resentirse con ella. Era hora de abandonar el palacio. Cuando Chu Bai Lian y yo estábamos a punto de subir al carruaje, un sirviente del séquito del cuarto príncipe se abalanzó sobre la señorita Chu. El cuarto príncipe tiene asuntos oficiales que atender y no puede despedirte personalmente. Dijo que el camino está accidentado, así que prefiere que viajes en su carruaje. Estos guardias te acompañarán de regreso y será más seguro. El gesto de buena voluntad del cuarto príncipe fue bien recibido. Por favor, transmítale mi agradecimiento de mi parte. Antes de subir al carruaje le entregué mi pañuelo. Tu amo tiene un brazo herido. Por favor, recuérdale que se lo venda bien. Sí. Chu Bai Lian observaba toda la escena desde un costado y luego le espetó a la criada, ¿dónde está el príncipe heredero? La emperatriz lo ha retenido en el Salón del Fénix, donde acompaña a la señorita Yao. Ella no dijo nada más y subió al carruaje enfadada. Durante la cena, mi padre le dijo a mi madre, el emperador solo nos ha dado un mes para prepararnos para la boda.
Tenemos 2 hijas que se casan, así que debemos empezar a prepararnos con tiempo para evitar agobios posteriores. Mi madre acababa de decir entiendo, cuando Chubai Lian inmediatamente sacó a relucir la retórica habitual sobre la relación entre gobernante y súbdito. Luego mencionó que llevaba en su vientre al heredero del emperador y le dijo a mi madre que hay una distinción entre súbditos y la familia imperial. Madre, prepárate para mí primero. Tu hija mayor solo se casa con un príncipe, así que basta con seguir el procedimiento. Pero el príncipe heredero sigue siendo el príncipe heredero. Aunque solo sea una concubina, el niño que llevo en el vientre sigue siendo de sangre real. No podemos dejar que el emperador piense que nuestra familia le falta el respeto a la familia imperial. Mi madre puso los ojos en blanco al ver a Chubai Lian, probablemente ya sabiendo de su audiencia con el emperador ese mismo día, y no se molestó en responder. Mi padre dijo, el príncipe heredero también es un príncipe y los príncipes son príncipes. No deben ser tratadas injustamente. Existe una distinción entre esposas y concubinas. ¿Cómo podemos nosotros, la familia Chu, casar a nuestra hija con el príncipe heredero en una ceremonia formal y luego descuidarla, mientras toda la familia se apresura a organizar su conversión en concubina? ¿Qué clase de honor es ese? Chubai Lian, quien había sido despreciado por el emperador ese mismo día, lloró desconsoladamente esa noche y le dijo a mi padre, «Padre, aunque favorezcas a mi hermana, debe haber límites incluso si no soy favorecida por el emperador ni por la emperatriz». ¿Y qué? La que se casará con el príncipe heredero soy yo. En cuanto dé a luz a su hijo mayor, me aceptarán. Aunque valoras a mi hermana, no depende el futuro de la familia Chu de que yo la mantenga, espetó mi madre. Has avergonzado a la familia Chu. ¿Qué esperabas de ti? Justo entonces, la emperatriz envió a alguien a buscar a Chubai Lian a la mansión del príncipe heredero. Chubai Lian no pudo evitar preguntar. Soy la concubina del príncipe heredero. ¿No deberíamos elegir un día propicio para la boda? ¿Por qué me llevan en plena noche? ¿Quién iba a decir que la vieja nodriza diría, estás embarazada? ¿Quieres que todo el mundo lo sepa? Pero fui prometida por su majestad. La anciana enfermera la interrumpió y continuó, aunque fuiste elegida personalmente por su majestad para ser la concubina del príncipe heredero, la boda de la esposa principal es inminente. ¿De verdad quieres entrar al palacio con ella? Si no te llevamos a la mansión del príncipe heredero ahora, cuanto más alarguemos esto, más te crecerá la barriga. A tu familia Chu no le importará. ¿Pero qué pasa con la reputación de la familia imperial? Llévensela. En cuanto terminó de hablar, varias solteronas y criadas corrieron a escoltar a Chubai Lian. No pude evitar saludar a la solterona con el pulgar hacia arriba. Si Chubai Lian volviera a arrojarse al lago, no tendría nada que ver con nuestra familia Chu. Me pregunto qué clase de hechizo le lanzó Chubai Lian a Heu Yunjin. Tras entrar en la mansión del príncipe, Heu Yunjin fue al palacio esa noche a discutir con la emperatriz. El asunto se extendió como la pólvora por todo el palacio y más allá. Con la boda del príncipe acercándose, la emperatriz estaba tan furiosa que sufrió un derrame cerebral. Incluso se decía que el emperador estaba alarmado. El emperador amenazó con convertir a Chubai Lian en su concubina si el príncipe heredero causaba más problemas. La mansión del príncipe heredero finalmente se tranquilizó. El Ministerio de Derechos eligió una fecha propicia, con la boda del príncipe heredero el 15 de septiembre en mente y la del cuarto príncipe el 26 de septiembre. Como funcionario de la corte, mi padre debería asistir para felicitarme. Como estoy comprometida con el cuarto príncipe, Yao Qingqing es mi futura cuñada, así que también debo asistir. Por lo tanto, en la boda del príncipe heredero Heu Yunjin y la princesa heredera Yao Qingqing, presencié como Heu Yunjin también preparaba un atuendo para Chubai Lian. Chubai Lian llevaba un velo rojo y su atuendo era comparable al de la princesa heredera. La boda del príncipe heredero no es un asunto trivial. Todo debe cumplir con los protocolos establecidos. Tan descarado desafío a la autoridad del emperador dejó a todos boquiabiertos. El emperador quedó atónito y la emperatriz sin palabras. Las acciones de Heu Yunjin ya no se limitaban a humillar al ministro de ceremonias y a la princesa heredera. Los humillaba delante del emperador y la emperatriz, arrastrándoles la cara por el barro y luego pisoteándolos. La multitud empezó a susurrar,
el príncipe heredero y la princesa heredera se casan, pero, ¿hay dos princesas herederas? Ambas son princesas herederas. ¿Cómo se determinará la jerarquía en el futuro? Yao Qingqin, cubierta por su velo rojo, no pudo ocultar su emoción. El ministro de ritos palideció de inmediato y el emperador, enfurecido, se dirigió furioso al palacio. La emperatriz, con dolor de cabeza, logró mantener el orden. Mientras aceptaba las reverencias de la multitud, se volvió hacia mi padre y preguntó, ¿así es como le enseñaste a tu hija, ministro de la secretaría? Mi padre respondió, hay una distinción entre gobernante y súbdito. Una vez que una concubina se casa con el príncipe heredero, deja de ser hija de la familia Chu. Los demás no lo entendían, pero la emperatriz sí. Sabía que mi padre ya no apoyaría a su hijo. Esta boda también ofendió al ministro de Asuntos Ceremoniales. Temiendo que Heu Yunjin no tuviera a nadie que lo apoyara y que su posición en el Palacio Oriental fuera inestable, la emperatriz convocó a las hijas concubinas de los funcionarios del Ministerio de Guerra y del Ministerio de Hacienda, así como a las de familias influyentes en la corte y las convirtió en sus concubinas. Al menos 6 o 7 concubinas. Heu Yunjin solo llevaba unos días con Chu Bailian cuando tuvo que empezar noches ajetreadas como novio. Últimamente Heu Yunjin es la comidilla de la corte, gozando de inmenso poder y prestigio, como si ya hubiera consolidado su posición en el Palacio del Este. Sin embargo, yo sé, Heu Yuntin sabe, y mi padre sabe que todo esto es superficial. El emperador está al borde del colapso con esta madre e hijo. Sin embargo, admiro a Heu Yunjin por mantenerse leal a Chu Bailian ante todas las tentaciones. Circulan rumores de que la noche de su boda, Heu Yunjin estuvo con Chu Bailian para ganarse su favor. Heu Yunjin se esforzó al máximo para conseguir criaturas raras y exóticas para entretenerla. Chu Bailian incluso ofreció un banquete, invitando a las nobles de Bianjin. Ambas ignoraron por completo el rostro del ministro de Derechos y la princesa heredera Yao Qingyin. La criada personal de Chu Bailian incluso presumió delante de todos. El príncipe heredero dijo que aunque no podía darle a nuestra joven dama el título de princesa heredera, le daría lo mejor del mundo para que nunca fuera menospreciada ni sufriera injusticia alguna. Todas las mujeres sabían que Chu Bailian era la favorita del príncipe heredero. Así que, durante un tiempo, ya fueran mujeres nobles o sirvientes de la mansión del príncipe heredero, todas la trataron con gran respeto. Eclipsando por completo a la princesa heredera Yao Qingyin, la gente de afuera sentía envidia. Como el príncipe heredero y su concubina estaban en perfecta armonía, casi todos habían olvidado quién era la esposa oficial. Justo cuando Chu Bailian ejercía un inmenso poder en los aposentos del príncipe, llegó el día de mi boda. Como esposa del príncipe heredero, Yao Qingyin, como era de esperar, tuvo que asistir a mi ceremonia junto a Heu Yunjin. Mientras me preparaba, Yao Qingyin me miró con envidia y dijo, «Señorita Chu, es usted verdaderamente bendecida. Incluso el cielo te está ayudando a encontrar un marido tan bueno». Antes me preguntaba por qué renunciaste a ser la consorte del príncipe heredero para convertirte en la esposa del cuarto príncipe. Pero ahora lo entiendo mejor que nadie. Tomé la mano de Yao Qingyin y le dije, «Escúchame. La mejor manera de tratarla es dejarla en paz». Yao Qingyin era una mujer inteligente. Sus ojos apagados se iluminaron de nuevo, y supe que lo había entendido. Heu Yunjin y yo nos casamos. Chu Bailian era una concubina y no debería haber estado allí. Pero era mi hermana menor. Así que Heu Yunjin la trajo. Todos sabían cuánto mimaba Heu Yunjin a Chu Bailian. Así que todos brindaron por ella. Yao Qingyin, sin embargo, se sentó en un rincón, dejando que Chu Bailian se llevara toda la gloria. Ahora que Heu Yunjin estaba en la corte imperial, era un hombre engreído y, como era de esperar, tenía muchos admiradores. Todos brindaron por él por turnos y al poco tiempo estaba borracho. Había organizado el banquete con Heu Yunjin de antemano, y los asientos circundantes estaban llenos de censores que desde hacía tiempo desaprobaban el favoritismo de Heu Yunjin hacia su concubina y el descuido de su esposa. Después de emborracharse, Heu Yunjin declaró con valentía, «Una vez que ascienda al trono, todos los presentes recibirán títulos». No había nada que pudiéramos hacer. Después de todo, la emperatriz menospreciaba a los censores. Así que eligió concubinas para el príncipe heredero entre las hijas de los ministros.
De lo contrario, esas palabras jamás habrían llegado a oídos del emperador. Me moría de hambre en la cámara nupcial y estaba a punto de sacar los pasteles que Yunonce me había dado a escondidas. De repente aparecieron unos pies bajo el velo rojo. Di un salto del susto y dejé caer el pastel al suelo. Una voz fría me llegó desde arriba: ¿qué haces? Cuando me di cuenta de que era Heo Yun-jin, me puse tan nervioso que no pude hablar. Me ayudó a levantar el velo y tragué rápidamente la comida. Al mirar su rostro severo, me quejé: Cuarto príncipe, camina sin hacer ruido. ¿Intentas asustarme? Aunque nos conocíamos de otra vida, no lo entendía del todo. Recuerdo que cada vez que acompañaba a Heo Yun-jin al palacio para una audiencia con el emperador, él me observaba desde lejos. Nos habíamos mirado a los ojos innumerables veces, pero nunca habíamos dicho una palabra. Siempre le había temido a la gente seria y severa, y él me daba la impresión de ser difícil de abordar, así que siempre lo evitaba. Nunca imaginé que un día se sentaría a mi lado como mi esposo, burlándose de mí. ¿Quién te dijo que tiemblases cada vez que me ves? Si no te asusto, ¿a quién más asustaría? Estaba enojada y molesta a la vez, pero inconscientemente. La distancia entre nosotros se había acortado. Me trataba con gran respeto, invitándome a beber la copa ceremonial de vino con él. Usaba el pañuelo que yo había usado para vendarle el brazo para limpiarse las migajas de comida de la boca. Él consideraría mis sentimientos, me consolaría y no me dejaría sentir miedo. Finalmente recuperé la cordura. Resultó que la noche de bodas podía ser tan cálida y amorosa, no solo una serie de pequeños tormentos. En la oscuridad de la noche me susurró al oído: no te preocupes, yo seré quien alimente al granjero del cuadro. Lo miré con asombro. Esas fueron las palabras que le dije a los 8 años. Resultó que los había recordado todo este tiempo. Al segundo día de mi matrimonio con Heo Yun-tin, el emperador lo acusó de maltratar a su esposa, de ser desobediente y poco filial, y trató de despojarlo de su título de príncipe heredero. Todos los ministros se opusieron, excepto mi padre. Heo Yun-tin fue tomando cada vez más conciencia de la importancia del apoyo oficial de la corte y dejó de favorecer exclusivamente a Chu Bailin, comenzando a cultivar relaciones con sus concubinas. Yao Qingyin había perdido la fe en Heo Yun-tin hacía tiempo y decidió erigir un santuario budista en su habitación, distanciándose de las luchas por el favor. Recientemente, debido al incidente de la deposición del príncipe heredero, Su Majestad enfermó gravemente, su salud se deterioró día a día y fue perdiendo gradualmente sus fuerzas. Siguiendo la tradición ancestral, ordenó a Heo Yun-tin que dirigiera a los ministros para rendir homenaje a los soldados caídos de la gran dinastía Zhou. Sin embargo, antes de que comenzara la ceremonia, llegó la noticia de que Chu Bailin había sufrido un aborto espontáneo. A pesar de las súplicas de los ministros, Heo Yun-tin insistió en regresar a la mansión del príncipe heredero, dejando la ceremonia desatendida. Un ministro leal, cuya hija también era concubina de Heo Yun-tin, arriesgó su vida aferrándose a la pierna de Heo Yun-tin para impedirle marcharse. Sin embargo, Heo Yun-tin lo apuñaló en la garganta con una espada, y nadie se atrevió a hablar. Heo Yun-tin, reacio a ofender a los ministros, ignoró los ritos funerarios y poco después de regresar a la mansión del príncipe entró en el palacio en plena noche. No vino a disculparse, sino a solicitar un decreto imperial para destituir a la princesa heredera Yao Qingyin y nombrar a Chu Bailin como princesa heredera. La emperatriz, furiosa, enfermó gravemente. Este asunto ya había llegado a oídos del emperador, quien ya no podía tolerar a Heo Yun-tin. Antes de ir a la mansión del príncipe heredero, mi padre me dijo que, después de todo, Chu Bailin era hija de la familia Chu y me pidió que lo acompañara a verla. Pensé que era el momento oportuno. Así que le pedí a alguien que le enviara un mensaje a Yao Qingyin, diciéndole que se preparara con antelación. Cuando Heo Yun-tin nos llevó a mi padre y a mí al patio interior para visitar a Chu Bailin, nos topamos con una escena dramática. Yao Qingyin se enfrentaba a Chu Bailin directamente. Yao Qingyin, tú mismo bebiste la poción abortiva y me incriminaste. Fue una jugada astuta. Pero el emperador no ha accedido a destituir a la princesa heredera. Mientras yo esté aquí seguirás siendo una concubina. Sacrificaste a tu hijo y aún así no pudiste vencerme. De verdad que lo siento. Chu Bailin estranguló a Yao Qingyin por el cuello y dijo:
has estado fingiendo ser una monja virtuosa durante tanto tiempo, y ahora por fin has mostrado tu verdadera cara. HMPH. Princesa heredera, no mereces ese título. A Yao Qingning aún le queda mucho por delante. Ya veremos quién ríe último. No te preocupes, mientras yo viva, no ocuparás ese puesto mucho tiempo. ¿Qué hay que ver? ¿Cuándo te quedaste embarazada? ¿Vas a volver a beber la poción abortiva? Chu Bailin replicó, te diré la verdad. Este niño no es del príncipe en absoluto. Sin este cabrón, tendré un problema menos. No me importa en absoluto. Originalmente planeé usar a este niño para hacerle la zancadilla a mi hermana. Pero nunca esperé que te beneficiara. Yao Qingning se sorprendió y exclamó, todos dicen que te convirtieron en concubina porque estabas embarazada del hijo del príncipe. ¿Será eso? Chu Bailin se acercó a Yao Qingning desafiándola, es cierto. Quería ocupar el puesto de mi hermana como consorte del príncipe heredero. Pero si solo me concentro en tener una aventura con él, ¿qué pasa si luego me da la espalda? Claro que tenía que encontrar la manera de concebir a su hijo. ¿Quieres decirle ahora que el niño no es suyo? ¿Para que te perdone? Adelante a ver si te cree a ti o a mí. En ese momento noté que la expresión de Heu Yunqin era una montaña rusa de sorpresa, ira, decepción y traición. Finalmente se desplomó indefenso en el suelo. Chu Guanren, por fin entiendo por qué insististe en rechazar este matrimonio en aquel entonces. Le asombró que la mujer a la que más había mimado no fuera humana. Estaba furioso por haber sido manipulado por semejante mujer. Se disculpó con mi padre. Pero, ¿de qué serviría eso ahora? Era demasiado tarde. Mi padre tenía en su poder el edicto imperial que revocaba el título de príncipe heredero. Cuando mi padre leyó el edicto en voz alta, su voz era tan fuerte que Chu Bailin no pudo articular palabra a su lado. Probablemente nunca imaginó que Heu Yunqin, mi padre, y yo fuéramos a visitarla en ese momento. Le costó mucho recuperar la compostura. Ya no temía al príncipe heredero destituido, y se apresuró a amenazarnos a mí y a mi padre, Chu Lingyao. ¿Te sientes muy satisfecha contigo misma? Volverás a ser la princesa heredera. Pero no te engreas. He cometido un crimen que merece la exterminación de 9 generaciones. Ninguno de ustedes saldrá ileso. Antes de que mi padre pudiera hablar, Heu Yunqin pateó a Chu Bailin y la tiró al lago. Estaba en el posparto y no soportaba el frío, así que dejó de respirar rápidamente. Señor, nadie se enterará de lo sucedido hoy. Yao Qingning se tapó la boca con miedo y se arrodilló apresuradamente en el suelo. Heu Yunqin continuó, Señor, si está dispuesto a ayudarme a recuperar el puesto de príncipe heredero, lo nombraré canciller una vez que ascienda al trono. Mi padre le dio una palmadita en el hombro y suspiró, Su Alteza, ya es demasiado tarde. Estuve atento a la expresión de Heu Yunqin todo el tiempo. Sus ojos estaban llenos de locura y resentimiento. Finalmente se zambulló en el lago y sacó a Chu Bailin, pateándola y pisoteándola violentamente. Mi padre, profundamente decepcionado con Chu Bailin, se marchó en un ataque de ira. Un mes después, Heu Yunqin se confabuló con el clan materno de la emperatriz para rebelarse. Sin embargo, había esperado demasiado para este día. Ya le había ordenado a Heu Yunqin que le tendiera una emboscada fuera del palacio, así que ahora tenía otro cargo de traición. Sabía que su hora había llegado, pero no quería que muriera a manos de alguien más. Vestido de soldado, apunté mi flecha a Heu Yunqin desde la muralla de la ciudad. La flecha le atravesó el corazón. Mientras disfrutaba de la dulce venganza, Heu Yunqin me abrazó de repente. ¿Por qué estás aquí? Este lugar es peligroso. ¿Quién te dijo que vinieras? En un abrir y cerrar de ojos, vi la mirada vengativa en los ojos de Heu Yunqin. Mientras tensaba su arco, lo aparté y lo protegí de su flecha, sujetándome la herida del pecho. Dije con alegría, acabo de pedir un deseo al cielo. Si pudiera alcanzarlo con una flecha, podrías ascender al trono sano y salvo. Mira. Se cayó del caballo. Al ver su expresión ansiosa, extendí la mano y toqué su rostro frío. En realidad, sabía que no moriría. Me pregunté si esta herida de flecha podría convertirse en mi talismán en el futuro.
En verdad, hace apenas unos momentos me había consolado. No importa. Ya he muerto una vez. Vine aquí para presenciar la muerte de Heo Yunkin. Chu Bailin y Heo Yunkin han muerto. Mis padres están vivos. Quien ascienda al trono no será Heo Yunkin. Heo Yunting será un buen emperador. Este resultado ya es satisfactorio. Mi padre aprovechó la agitación en el Palacio Imperial y la inestabilidad en el país para silenciarme, obligándome a casarme con él a pesar de mi disgusto. Me abrazó con fuerza y me habló con tono ligero, intentando consolarme. ¡Ay! Mira. Los rebeldes del príncipe han sido capturados. Abrí los ojos y vi las banderas ardiendo en el suelo, en el cuerpo de Heo Yunkin. Sí. Heo Yunkin jamás podrá levantarse. Heo Yunting llamó al médico imperial. El médico dijo que la flecha que hirió a Heo Yunkin no fue muy potente y, afortunadamente, no le dio en el corazón. Así que escapé por poco de la muerte. Heo Yunkin escuchó esto y suspiró aliviado. Más tarde el médico imperial dijo que ya tenía 2 meses de embarazo. Heo Yunkin estaba tan enojado que no me dirigió la palabra durante varios días. 2 meses después el emperador falleció y Heo Yunkin ascendió al trono. Según la ley, Heo Yunkin era culpable de traición. Y los miembros del clan materno de la emperatriz también debían ser ejecutados. Heo Yunkin perdonó la vida a Yao Qingyin y a las demás hijas de concubinas de su familia. La emperatriz pretendía convencer a los funcionarios de la corte para que conspiraran a favor de su hijo. Pero inesperadamente estos funcionarios se mantuvieron aún más leales a Heo Yunkin. 1 año después, di a luz a un príncipe. Heo Yunkin lo nombró príncipe heredero y, alegando la presencia de un heredero, se negó a tomar más concubinas. A lo largo de la historia de la gran dinastía Zhou, muchos emperadores practicaron la monogamia. Por lo tanto, los funcionarios de la corte tenían poco que decir. Le pregunté a Heo Yunkin innumerables veces por qué era tan amable conmigo. Un día Heo Yunkin me dijo de repente en un tono misterioso: ¿crees que quizás la vida que vivimos ahora es una reencarnación de mi vida anterior? Me quedé boquiabierto mirándolo fijamente. Solo pude oírlo continuar: en mi vida anterior, aunque era el emperador, había un arrepentimiento sin resolver en mi corazón. Quizás el cielo me esté cumpliendo un sueño. Fue un sueño difícil. Así que naturalmente te aprecio y te amo. Así que él también había renacido.